En nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, damos la cordial bienvenida al webinar Análisis de los dictámenes E173, 171, N22 y E261, 743, N22, ambos de Contraloría General de la República sobre honorarios municipales. A continuación, damos inicio a la jornada con las palabras de bienvenida al señor William Arévalo Cornejo, alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Bienvenido, don William. Hola, ¿cómo están, Maritza? A ti, a los funcionarios de AMUCH que coordinan esta reunión tan importante para nosotros como municipio. Darle la bienvenida, ¿cierto? Saludarlos a todos los municipios que están siendo ya partícipes de esta reunión tan importante. También a los parlamentarios. Tengo entendido que el diputado Miguel Becker también está en la reunión, ¿cierto? Aprovecho de desearle un feliz cumpleaños, que está de cumpleaños hoy día. Así que para él también nuestros saludos como ex colega, ex alcalde, ¿cierto? Que creo que es quien está más al tanto de las problemáticas que estamos viviendo en esta situación hoy día como municipio. El tema del dictamen de Contraloría nos tiene muy pendientes, muy preocupados, ya que tenemos sin duda que va a afectar directamente lo que tiene que ver el proceso administrativo y presupuestario de los municipios hoy día en Chile. No todos, pero sí sabemos que los más vulnerables van a tener estos problemas. Y de alguna forma u otra, administrativamente, también nos complica mucho este tema hoy día, entendiendo en la fecha que estamos, especialmente cuando empezamos a ver los presupuestos y empezamos a poner en comparación, de acuerdo a este dictamen, los cambios que se van a realizar por el traspaso, ¿cierto?, que se nos está obligando por Contraloría, los cuales nos va a traer muchas complicaciones. Así que yo creo que como AMUCH, como directorio, en nombre del presidente Gustavo Alessandri, ¿cierto?, de su directorio en pleno, es que hemos querido hacer esto como una mesa de trabajo, donde tratar de llegar a un acuerdo y especialmente hacer un llamado a los parlamentarios a que puedan empatizar con los municipios y que hoy día podamos dar una respuesta lo antes posible a los distintos alcaldes que están pasando por una situación muy compleja hoy día administrativa. Así que sin más preámbulos, me encantaría dar la palabra, ¿cierto?, a la parte técnica de la MUCH, quienes van a poder colocar en disposición de la información a las personas que están en esta mesa de trabajo, y nosotros nuevamente agradecerles por la convocatoria. Agradecemos las palabras del señor William Arévalo y por acompañarnos el día de hoy. Damos la bienvenida al señor Miguel Becker, ex alcalde de la Municipalidad de Temuco entre los años 2008 y 2020, actualmente diputado de la República de Chile desde el año 2022. Bienvenido, Miguel. Diputado. Mientras resolvemos un tema técnico con el diputado, damos el pase y la bienvenida al señor Felipe Contreras, abogado, magíster en Derecho Público, diplomado, Probidad y Transparencia de la Administración Pública del Estado de la Universidad Finisterra, ex director jurídico de la Municipalidad de La Reina, Maipú, Ñuñoa, ex administrador municipal de la Municipalidad de Maipú, actualmente jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Zapallar. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bienvenido.
Don Felipe, ¿todo bien? Sí, perfecto. Le agradecía la invitación nomás. Si necesita que comience ya, entiendo que Sí, estaba por haciendo la favor, presentación. Ah, adelante. bueno, perdón, pensé que solamente la salud inicial. Bueno, insisto, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Entiendo, la materia que nos convoca ha sido un asunto de estudio de dolores de cabeza constante de su emisión. Entiendo que todos estamos de una forma u otra familiarizados también con el dictamen, entonces una presentación más bien formal me parece que no es necesaria. Creo que sí, en estos tiempos también estamos requiriendo con urgencia un análisis más bien de lo sustantivo, ¿no? Entonces a eso yo lo que yo me voy a referir. No preparé una presentación porque, insisto, la cuestión esquemática está en el mismo dictamen, es fácil de leer, a pesar de que el dictamen no es posible ni capaz de explicarse a sí mismo, digamos, no se basta, y eso es lo que trataré de explicar ahora, de acuerdo a la opinión personal que yo tengo de eso. Establece y discurre sobre una serie de cuestiones de hecho, de las cuales podemos estar o no de acuerdo. Establece una serie de antecedentes también que habrían servido de bases para la dictación de este dictamen. También reitera en varios pasajes de este pronunciamiento que es una reinterpretación directamente de los artículos 11 y 4 del Estatuto General y el Municipal, respectivamente. En adelante me voy a referir al Estatuto porque son prácticamente idénticos, variando los números, ¿sí? En cuanto a la condición que ostentan los funcionarios, digo, prestadores de servicios a honorarios, asimilándolos a la labor funcionaria, en base al principio de primacía de la realidad, reconociendo la precariedad que tienen estos prestadores, y cuestiones de estos que yo comparto y creo que todos compartimos. Creo que aquí también ha habido una suerte de pega trazada del legislador, nada personal, don Miguel, ¿eh? Pero en general en esta materia, entendiendo que ha sido una cuestión que correspondía legislar, digamos. Han quedado al amparo de pronunciamientos judiciales a este respecto, pero a mi juicio, y adelanto con esto ya, creo que la pega de Contraloría en este sentido no era regularlo a la forma que lo hace, porque en definitiva es una regulación más que una interpretación, no es un informe en derecho de conformidad, lo señala su ley orgánica, ¿no? Definitivamente está normando un asunto, ¿sí? Está normando un asunto que, si bien es cierto, estaba en una condición de precariedad, pero insisto, a mi juicio no correspondía que fuese regulada por esta vía, sino que correspondía al legislador hacerlo, ¿sí? Asimismo, este dictamen discurre y señala, porque también lo mencionaba al inicio, no tiene un aspecto presupuestario, un impacto presupuestario importante. Sabemos que el tope de las contratas, por ejemplo, en materia municipal, no puede superar el 40%. Y aquí también hay otra particularidad del dictamen, porque establece una suerte de dispensa, ¿no?, de responsabilidad, que señala que el cumplimiento de este dictamen no irrogará responsabilidad en la eventualidad de que se sobrepase ese porcentaje. Lo cual es sumamente llamativo, digamos, y se basa en esto, en la obligatoriedad de los dictámenes, ¿no?, de artículos 9 y 10 de su ley orgánica 10.336. Y en ese sentido, además, convengamos en que esto es la facultad de interpretar bien efectivamente la ley, pero ese informe o ese pronunciamiento no es propiamente una ley, y en ese sentido no podría este dictamen realizar una dispensa para el cumplimiento de otra norma súper específica y clara, que a mi juicio tampoco requiere interpretación, porque es bastante claro, digamos, cómo vamos a interpretar nuestro objetivo, que es el 40% como límite. Además, insisto, establece y discurre sobre la base que ha habido un abuso de esta figura, tanto en el gobierno central como en los municipales, cuestiones que yo también comparto, digamos. El legislador como espíritu tuvo la excepcionalidad y accidentalidad de estas funciones, ¿sí? Pero la práctica se ha dado que cumplen efectivamente funciones propias del municipio, en eso estamos todos de acuerdo. Del 2016 a la fecha los tribunales también así lo han señalado, entonces, y lo han señalado en un sentido diverso al que consigna y concluye Contraloría, porque lo ha establecido entre la esfera de protección del Código del Trabajo, en el contexto del artículo 7 y 8 del mismo Código. Sin embargo, Contraloría los ha asimilado a un estatuto diferente que el estatuto administrativo. En ese sentido yo también discrepo, les voy a explicar por qué. Bueno, Contraloría ha venido haciendo la suerte de interpretaciones de cuestiones que tienen mucho impacto para nosotros. Recordemos lo que pasó en el 2016 con el dictamen respecto a la legítima confianza de los contratas. Ahora, también nos generó muchos dolores de cabeza y, en definitiva, después del susto inicial, nos dimos cuenta que no era sino la aplicación del principio de acto administrativo fundado, porque no es que estos prestadores, estos funcionarios públicos que estaban en la calidad de contrata, tuvieran o pasaran una suerte de inamovilidad como la planta, digamos, después de las dos renovaciones. El principio de confianza legítima, sí, es un principio general del derecho, que se aplica también al legislador, al ejecutivo, en fin. Pero en ese sentido, el acto administrativo siempre requiere un fundamento. Y lo que dice Contraloría respecto de la confianza legítima ya el 2016,
es que todo acto administrativo debe ser fundado, independiente de las renovaciones que tenga este funcionario, ¿no? Así que no es más que una aplicación de ese principio. Pero aún así, digamos, nos generó un montón de problemas y dolores de cabeza, ¿ya? Respecto de esto, el principio de la primacía de la realidad que esboza el Contralor en este último dictamen de enero, tiene que ver justamente con la situación fáctica de estos prestadores de servicio que efectivamente escapan de la temporalidad que quiso el legislador, ¿ya? Hay que reconocer, sí, insisto, que es una situación real, es una situación que de la cual se ha abusado por parte del gobierno central y por parte de los municipios. Fíjense que cerca del 70% de la votación total es de honorarios en las municipalidades. ¿Sí? Ahora, esto incluye, por cierto, los programas comunitarios, digamos, no tengo el desglose de cuáles son efectivamente aquellas labores accidentales que corresponden a programas temporales y cuáles no. Porque ahí se nos genera otro inconveniente. Fíjense que están los programas con fondos del gobierno central, que en definitiva también se prorrogan mucho, y estos prestadores también finalmente recurren 42, bien porcentaje. Sí, voy a anotar ahí las consultas y los apuntes que hagan. A lo que voy respecto al porcentaje es que en definitiva lo que dice Contraloría en este dictamen, que a mi juicio es muy grave, es que en el caso de sobrepasar ese porcentaje, 40-42, no incurriría en responsabilidad al alcalde, lo cual es de suyo llamativo, digamos, porque, insisto, una norma no puede ser dejada sin efecto o permitir una excepción de responsabilidad por un dictamen. Eso me parece que jurídicamente no va por ninguna parte. ¿Y qué pasa frente al caso, por ejemplo, de un alcalde que sobrepasase este límite y los concejales decidieran iniciar una acusación por notable abandono de deberes? También es una complejidad. Recordemos que los tribunales, el calificador y el TRICEL en definitiva también tienen composición de ministros de la Suprema y de la Corte en su caso, y en ese sentido toda nuestra jurisprudencia a estos prestadores los ha puesto, digamos, en la esfera de protección del derecho laboral y no del estatuto administrativo. Entonces, esa es una cuestión también un tanto compleja. Ahora bien, esta regulación que hace Contraloría, a mi juicio, es lo más grave, porque, insisto, no es es una instrucción, y más allá de la interpretación, lo que viene es regular una falencia de los hechos, respecto de la condición que tienen estos prestadores, artículo 11, artículo 4 del Estatuto. ¿Ya? Y esto también, bueno, conllevó una serie de consecuencias posteriores. Se modificó la resolución número 6 por la número 2, ¿no?, de febrero, que tenía que ver con el examen o el trámite de toma de razón respecto de estos actos administrativos que pasasen estos prestadores de servicios de los honorarios a las contratas como efecto de su facultad fiscalizadora. Bueno, este dictamen tiene después, sabemos, una reconsideración por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, la cual es rechazada, lo que tampoco es una novedad, digamos, ¿no? Más allá del fondo que tenga y la parte sustantiva de esta reconsideración, es muy difícil que el Contralor cambie su criterio en la misma sede administrativa, digamos. Y judicialmente sabemos que aquí el gallito judicial y administrativo sabemos quién lo gana. Digamos, recordemos lo que pasó en 2012 con las sociedades de inversión. Eso es muy claro, se sentaron las bases respecto de que la jurisprudencia administrativa deberá inclinarse ante la jurisprudencia de los tribunales superiores, ahí no hay ninguna duda. Ahora, eso hasta la fecha no se ha judicializado, lamentablemente a mi juicio, yo creo que la vía va por esa parte. No sé si hubiese sido factible, digamos, o a qué buen puerto hubiese llegado una acción de protección, pero además que el plazo ya lo tenemos vencido, pero existen otras normas ordinarias, los que somos abogados sabemos bien, porque aquí también, como yo señalaba, hay una vulneración del 6 y 7 de la Constitución. O sea, el Contralor se ha tomado atribuciones y facultades que no tiene conferidas por ley. Y eso genera nulidad, digamos. O sea, eso directamente es una nulidad. Nulidad que también va amparada por lo que dice el artículo 10 del Código Civil, digamos. Entonces, por donde lo miremos, insisto, yo estoy muy convencido que son atribuciones que el Contralor no tiene, que no es una mera información, sino que directamente es una regulación. ¿Ya? Ahora, y esto surgen varias preguntas. La Contraloría, aquí también, además de regular dentro de las competencias que no tiene, a mi juicio, cabe hacer la pregunta porque también recoge el mismo principio que han tenido los tribunales de primacía de la realidad. Entonces, preguntémonos, ¿por qué no, en la aplicación de este principio, el Contraloría estableció o consignó esta posibilidad de que esos prestadores de servicios fuesen al Código Estatutario Laboral? ¿Por qué no? Si la Corte ya lo ha reconocido, sí, ya no hay ninguna discusión a ese respecto, se cumplen en los casos que efectivamente se da, digamos, porque es probable y es posible de acreditar los elementos de laboralidad, digo, que permiten configurar una relación laboral en los términos del 7 y 8 del Código del Trabajo. ¿Por qué Contraloría no reconoció esa misma realidad, que ya había sido concluida en base al mismo principio de primacía de la realidad?
¿por qué los pasó a un estatuto, a una condición estatutaria, y no los siguió reconociendo como lo había hecho el tribunal? O directamente a la inversa, ¿por qué los tribunales no reconocieron esta interpretación o visión de Contraloría y en vez de consignar que estaban envueltos en una relación laboral, correspondía la aplicación de un estatuto? Entonces, ahí hay una cuestión que yo no logro entender y hay una suerte de contradicción. Ha existido siempre también una tensión, ¿no?, entre Contraloría y los tribunales, ¿ya? Eso es un hecho. Ahora, respecto de la interpretación que dice hacer Contraloría, aquí, a mi juicio, también hay otro inconveniente, porque sabemos que del 19 al 24 del Código Civil están las normas de interpretación de la ley, ahí no hay ninguna duda. Y aquellas normas que son interpretables son aquellas que no son claras, o algunos de los elementos fundantes que tienen estos artículos permiten esa interpretación. Y en ese sentido, como norma de interpretación, los principios generales del derecho ocupan otro orden de prelación, ¿no? Respecto, insisto, del porcentaje tope que tenemos, 40-42%, ¿cómo vamos a interpretar un número que es objetivo? ¿Por qué correspondía interpretarlo? ¿Sí? Es muy curioso eso y es muy válido hacerse esa pregunta. Ahora, respecto del plazo que establece Contraloría, que va a regir ahí con los cuadros que tiene respecto a las contrataciones desde el 2021, aplicando también la figura legítima confianza y la obligatoriedad a partir de enero del próximo año, ¿por qué ese plazo? Bueno, Contraloría señala que es por efectos presupuestarios, digamos, para no alterar el orden que ya está establecido. Pero eso tampoco es suficiente, a mi juicio, porque incluso yo me acuerdo, conversando de este mismo tema con otro colega, lo que pasó respecto a la protección de la maternidad a los prestadores de servicios, si se acuerdan ustedes. Eso no se aplicaba, decía que no, porque estaban regidas por su estatuto propio, que era su contrato de trabajo, y no tenían los mismos derechos que estaban en sede laboral o eventualmente en sede estatutaria, ¿sí? Pero finalmente, cuando se estableció este dictamen, diciendo que sí aplicaban las normas de protección a la maternidad, lo hizo señalando que era futuro, no las situaciones que habían antes de ese dictamen, ¿ya? Sin embargo, en alguna oportunidad alguien recurrió judicialmente y la Corte señaló que esto debía ser aplicado retroactivamente. Entonces, ¿por qué? Porque condicionó la Corte o concluyó en el fondo que el razón... Es tesorería. Felipe, está silenciado. ¿Puede reactivar su micrófono, por favor? ¿Desde cuándo me silencié? Hace como un minuto nada más. Ah, ya, ahí dije la parte más importante de mi exposición. Bueno, lo referente a la protección de la maternidad que había señalado, no sé si eso se alcanzó a escuchar. Bueno, eso en relación lo señalaba yo en cuanto a los plazos que establece de vigencia este dictamen Contraloría, que lo establece hacia futuro, consignando que eso tiene que ver con una razón de protección presupuestaria, en fin, que ya está hecho ese ejercicio. Y señalaba respecto de estos plazos que establece de vigencia Contraloría en sus dictámenes o pronunciamientos, sucede algo que fue muy particular respecto a la protección a la maternidad, señalaba yo, que cuando al principio no se aplicaba esto a los prestadores de servicios honorarios. Contraloría saca un dictamen, dice que sí se aplican estas normas a las prestadoras de servicios en términos de protección a la maternidad, en las condiciones establecidas en el Código Laboral, y esto se señala que va a ser hacia futuro, ¿sí? No con efecto retroactivo. Una prestadora reclamó judicialmente, la Corte estableció que debía ser con efecto retroactivo, porque tampoco se habían entregado elementos de juicio o de hecho que permitiesen consignar que debía ser así. Misma falencia que a mi juicio tiene este dictamen, porque entrega una serie de antecedentes, discurre sobre muchos estos fácticos que les señalaba al principio, algunos de los cuales yo comparto absolutamente: la precariedad de los prestadores de servicios, la falta de legislación al respecto, es un hecho, digamos, yo creo que nadie puede negar aquello. Pero en ese sentido no hay datos, porque consigna muchas veces que al final este ejercicio que tiene impacto presupuestario va a ser menos perjudicial o pernicioso que aquellas sentencias que se pagarían y que se han pagado en exceso, digamos. Habla como de un gigante tan grande que va a hacer mucho daño en las arcas fiscales, pero de este gigante no hay ninguna descripción, digamos. ¿Cuánto mide el gigante? ¿Qué tan grande es el gigante? ¿Qué tanto temor debo tenerle yo al gigante? No lo sabemos, porque entrega un relato, pero sin antecedentes, ¿verdad? No sabemos cuántas son las sentencias, cuánto es el monto que se ha pagado, cuál va a ser el impacto presupuestario que tendría esta modificación, ¿no?, de traspaso de prestadores de servicios a la planta municipal, digamos, la calidad de contrata, o el estatuto central.
Entonces, es una serie de antecedentes con los cuales no contamos. Yo, como anécdota, pedí hace un tiempo atrás, por transparencia, todos los actos fundantes, perdí los antecedentes para hacerle seguimiento, porque efectivamente no me llegó, lo pedí hace poco más y evidentemente también hay un aplazamiento del tiempo para la entrega, me hubiera gustado haberlos tenido ahora para haberlos compartido con ustedes, pero no los tengo. Pero todos esos datos habrían permitido al menos acompañar el razonamiento del legislador, perdón, del contralor, cuestión que no es posible hacer. Entonces, yo concluyo dos cosas ahí, que efectivamente hay un vacío en la situación de los prestadores de servicio, pero este vacío correspondía a vacío en términos de precariedad, ¿no? De que los mantenía en un desamparo bien perverso, digamos, hay que decirlo. Pero el regular esto era pega del legislador, y en eso yo tengo súper claro que está el principal error, ¿ya?, de este dictamen, digamos. Lo digo directamente a título personal, creo que es un error, creo que es un error manifiesto porque, insisto, creo que la intención ha sido muy buena. Creo que el Contralor tuvo la mejor intención al regular esto porque todos entendemos que era una situación que estaba en desamparo absoluto de estos prestadores, pero creo que la forma en que se ha hecho no corresponde. Creo que se han vulnerado las facultades y atribuciones legales y constitucionales del órgano fiscalizador. Y en ese sentido, bueno, dependiendo de la teoría que apliquemos en términos administrativos, digamos, si es nulo de pleno derecho, habrá que declararlo. Yo creo que hay que declararlo, y en ese sentido creo que hay que buscar un pronunciamiento jurisdiccional, porque son materias de resolver. A ver, porque además, ojo, no creo que lo mencioné, o no lo mencioné, si lo hice lo reitero, porque es importante. De aquí estamos frente a una situación que es de suyo contenciosa, es de naturaleza contenciosa, y recordemos que el artículo 6 de la Ley de Contraloría señala la obligación de abstención, o sea, Contraloría no puede inmiscuirse en asuntos que sean de naturaleza litigiosa o contenciosa. Y en este sentido, o sea, claramente lo son, porque hay una situación que no está resuelta. ¿A quién le corresponde resolver caso a caso? Al juez de fondo. Y en este caso ha sentado ya la jurisprudencia la conclusión respecto de que corresponde al juez de fondo laboral. ¿Sí? Caso a caso, es cierto, el efecto relativo a la sentencia nos mantiene en esta situación de precariedad en términos generales del universo prestadores, ¿sí? Pero ha correspondido al juez de fondo. Y modificarlo en términos generales corresponde al legislador, ¿ya? Ahí mi mayor preocupación, digamos, ¿ya? Eso es básicamente, yo insisto, para concluir un poquito, creo que la finalidad, la intención, ha sido una que compartimos la gran mayoría, porque tenemos claro que hay un hecho que hay que regular. El cómo se ha hecho, por la vía que se ha hecho, yo creo que no corresponde, creo que es una situación que corresponde ser regulada legislativamente, no administrativamente, y en este ejercicio de protección que ha hecho, digamos, el Contralor, además de haber sobrepasado sus atribuciones, mediante ese dictamen permite hacer una dispensa a los jefes de servicio que eventualmente en este traspaso sobrepasen, ¿no? Sobrepasen este monto o límite porcentual establecido por ley, ojo. Entonces, son dos cuestiones particularmente llamativas. Y la tercera que tiene que ver con una cuestión de transparencia, ¿no? Yo hubiera querido también que esto hubiese sido transparencia y participación. Esto podría haber sido perfectamente más participativo. Creo que las asociaciones de municipalidades han ganado un espacio muy importante en la sociedad administrativa y política de la nación. Y en ese sentido son actores relevantes que convendría, a mi humilde juicio, tener en consideración e invitar, ¿sí? Normalmente este tipo de resoluciones o en la preparación de estas resoluciones, a modo informativo, no ilustrativo, no necesariamente vinculante, pero sí hay algo que nosotros podemos decir y que podría haber servido tal vez de base para orientar esto de mejor manera. Pero, y cierro, digamos, la intención la comparto, reconozco que hay una situación que había que regular, sin embargo, insisto, creo que la forma no era esta y creo que es una materia excluyente de nuestro legislador. Muchas gracias. Agradecemos al señor Felipe Contreras por su exposición. Ahora sí, nuevamente le damos la bienvenida al señor Miguel Becker, exalcalde de Temuco entre los años 2008 y 2020, actualmente diputado de la República de Chile desde el año 2022. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno de ustedes. Ya más de 500 personas que están conectadas. Nosotros estamos en terreno, como ven, estamos en el auto. Nos detuvimos un momento para poder conectarnos, conversar un poco y poder participar junto con ustedes en esta interesante reunión. Muchísimas gracias, diputado, por conectarse. Feliz cumpleaños, también le deseamos todos, y el alcalde William Arevalo lo saludó inicialmente.
Le agradecemos enormemente que nos pueda acompañar hoy. El micrófono es suyo, diputado. Bueno, muchas gracias, Graciela. La verdad es que en relación a este tema de los honorarios, que hemos estado conversando y ha sido un tema de larga data, es que nosotros, como municipio de Temuco, el cual me tocó dirigir por 12 años, desde el año 2008 al 2020, cuando me tuve que renunciar como corresponde en la ley para poder postularme como diputado, en lo cual estoy hoy día, nosotros como municipio hicimos un esfuerzo a propósito de los honorarios. E hicimos que los honorarios, por ejemplo, las mujeres honorarios tenían prenatal y postnatal. Hicimos vacaciones, días administrativos, participaban de las actividades del municipio, me refiero a las fiestas, en general a las actividades como beneficios también municipales, y en ese sentido creo que fue importante lo que ahí avanzamos, porque sin duda los honorarios a la larga, muchos de los equipos de honorarios son los que están haciendo las pegas en los municipios, que eso es efectivo, así que yo creo que es importante que se cuide a la gente a honorario. Ahora, en mi opinión, deberan haber personas, terminar con los honorarios, salvo para lo que es realmente, que son para trabajos esporádicos. Yo en el municipio de Temuco nos encontramos con personas que llevaban 25 años honorarios, y eso obviamente que no es el espíritu de lo que significa ser honorario. Y para eso es que yo creo que se debe hacer un esfuerzo, pero entiendo que no todos los municipios tienen las capacidades que tenía eventualmente el municipio de Temuco como para poder eh, pagar o solventar los gastos que significó que prácticamente los honorarios pasaran a ser parte de las contratas sin serlo exactamente, pero realmente así los asimilamos. Y en ese sentido es que yo creo que debiera haber un trabajo, y eso estamos disponibles con nuestra bancada municipal que hemos creado. El actual presidente o primer presidente es Cristian Lavé, diputado de la UDI, que está liderando ese tema. Y en esa bancada estamos en forma transversal muchos de los que fuimos alcaldes y concejales o administradores municipales que hoy día son diputados de la República. Y en ese sentido creo que tenemos una buena posibilidad de que desde el Congreso podamos apoyar medidas tendientes a, de alguna forma, terminar con los honorarios. Pero en lo que yo planteaba al principio, es que no todos los municipios obviamente están en condiciones de enfrentar el desafío de poder pagar estos evidentes aumentos que van a haber, porque las personas a honorario, aunque se les descuenta un 10 y algo más a hoy día, pero aunque también tenían la obligación de autoimponerse, yo creo que lo importante sería que las personas pasaran a un tipo de contrato que puede ser una contrata municipal tradicional o un contrato de trabajo, como es como digo yo, la vida normal, digamos. La gente llega a trabajar a una empresa, llega a trabajar a un lugar y tiene un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo permite que la persona tenga su estabilidad, acumule años de servicio, hasta 11 años, como corresponde, pero también eh, el, el- el- el empleador, en este caso, los municipios, tengan las facilidades de, de mejorar o cambiar los equipos cuando corresponda. Eso también es un tema que yo entiendo que este tema no puede ser que cambie el color del alcalde y se termine por sacar a toda la gente, que es lo que muchas veces ocurre, lamentablemente. Lo estamos viviendo en nuestra municipalidad de Temuco, donde apenas llegó el alcalde, el señor Neira, sacó cerca de 300, 400 personas e incorporó algo así como 700. Pero bueno, ese es un tema el cual yo creo que no es bueno que ocurra. Los municipios tienen un cuadro permanente, tienen una cantidad de personas que trabajan en los municipios que son con algún grado de estabilidad, pero ese grado de estabilidad también tiene que tener evaluaciones como corresponden, de manera que las personas que no están cumpliendo con sus labores no puedan continuar eternamente
en los municipios. Lo que ocurre aquí es que hay personas que se eternizan, a veces hasta con muchas licencias, muchas cosas que no, tampoco es lo que corresponde. Pero bueno, lo que nos convoca, yo creo que los honorarios, de alguna forma, la subdere, la subdere, y ahí donde viene la gestión de nuestra bancada municipal, debiéramos hacer un esfuerzo porque los honorarios pasen a un tipo de contrato de trabajo o a contrata municipal, de manera que tengan una estabilidad, pero también se le paguen imposiciones, se le pague la ISAPRE, de manera que tengan un respaldo por el área de la salud y, por supuesto, estos recursos debieran venir del gobierno central. Ahora bien, también deberían haber probablemente un estudio de acotar las plantas, porque de repente uno se encuentra con municipios que, siendo menores en cuanto a población, menores en cuanto a las responsabilidades que tienen que cumplir, tienen muchas personas incorporadas dentro del personal de los municipios. En ese sentido también creo que tenemos que hacer un esfuerzo, todos los alcaldes y los concejales y las estructuras municipales a través de las unidades de control y de administración y finanzas y de recursos humanos, de poder administrar adecuadamente el recurso humano. En un municipio se requieren 100 personas, yo creo que no es necesario tener 120 o 140 para cumplir las mismas funciones. Y en ese sentido también buscar incentivos para que, aunque hoy día ya las remuneraciones en los municipios no son malas, porque, comparativamente con lo que ocurría hace 14 años atrás, cuando yo ingresé el 2008 al municipio de Temuco, efectivamente habían remuneraciones de personas que cumplían funciones de profesionales que estaban por debajo de lo que era el mercado de la remuneración a nivel local al menos. Pero hoy día eso se ha ido superando, entonces ya la motivación por ser parte de los equipos municipales es buena en cuanto a eso al menos, y si se logra un buen ambiente laboral, un buen ambiente de trabajo, sin duda que van a haber buenos profesionales y buenos trabajadores que van a llegar hasta nuestros municipios. En ese sentido que creo que hay que hacer esfuerzos. ¿Estamos disponibles? Estuve ayer en una reunión con Cristian Lavé, sé que está también disponible para este tema, en que podamos aportar y apoyar desde la bancada municipal para que el tema de los honorarios sea para lo que fue creado, el espíritu de los honorarios, que son tareas acotadas en un tiempo, en un plazo determinado, y esperamos entonces que eso lo podamos concretar a través de las conversaciones que tenemos dentro de la propia bancada, donde hemos estado siendo visitados, y con el apoyo de la MUCH, que hoy día está cercana a este tema. Esperamos también invitar a la Asociación Chilena de Municipios, que también tendrá algo que decirnos y aportar en relación al tema. Así que yo agradezco mucho el contacto. Vamos a seguir celebrando durante este día tan importante de estos pocos 62 años, y que vamos a estar siempre disponibles a poder aportar y apoyar en cuanto a la experiencia que uno pueda eventualmente tener como exalcalde, y hoy día desde la Cámara de Diputados también poder aportar y apoyar en lo que podamos, en beneficio de que los que son los más cercanos a la gente, los municipios, tengan una mejor relación con la ciudadanía, una mejor llegada a la ciudadanía, resolver los problemas reales de la gente, que eso se dice mucho, pero se actúa poco en consecuencia, y en ese sentido los municipios son mucho más que unos recogedores de basura, porque sí, los municipios bien administrados pueden llegar y resolver la vida de las personas o mejorar la calidad de vida de las personas en forma sustancial. Así que muchas gracias por el contacto y estamos disponibles. Gabriel, creo que es importante, puedes dar mi teléfono, mi correo electrónico ahí en el chat eventualmente, y poder entonces, si quien quiera comunicarse con nosotros directamente, lo puede hacer, y estamos disponibles a conversar y a plantear los temas. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradecemos al señor Miguel Becker por su exposición. A continuación, damos la bienvenida al señor César Rojas, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Alta Dirección Municipal por la Universidad Adolfo Ibáñez,
profesor de Derecho Constitucional y director del Centro de Gestión y Liderazgo. Bienvenido, don César. Buenos días, gracias Marisa. A saludar también ahí a nuestro diputado que anda en terreno ahí, que celebre su cumpleaños, y un abrazo grande Miguel ahí, que buen aporte. Bueno, creo que el tema, los análisis legales que se han venido haciendo desde que se apareció este primer dictamen y que se agrava, digo yo, el problema con el dictamen de salud, ¿cierto? Agrava el problema, como que en vez de haber buscado una salida, era atenuado, insistió el Contralor en el problema. La situación y esto, el tema hoy día, ¿no es cierto? Ya, el interés que existe a nivel municipal es tremendo, lo demuestra la cantidad de conectados hoy día. Y como decía el diputado recién, este es un tema transversal. Aquí no hay ideología, ¿no es cierto? Aquí necesitamos un trabajo conjunto, fuerte, de todas las asociaciones de municipalidad. Yo quiero aclarar también, ¿no es cierto?, que esto no puede interpretarse cuando uno opina, ¿no es cierto?, de la legalidad o no del dictamen, como algo en contra de los funcionarios, o en contra, en este caso, de las personas que se desempeñan a honorario, ¿cierto? Que uno a veces tiende a decirle funcionario a honorarios, porque conoce, como decía Felipe, que es una realidad que está hace tantos años que casi lo considera un funcionario. Hay personas que en el Estado Central, el MOP y otros que se desempeñan en horarios casi toda su vida y han creado figuras jurídicas híbridas, a veces por ley, ahí en leyes misceláneas, ¿no es cierto? Incluso entregándole, o más que entregándole, haciendo responsables administrativamente a quienes se desempeñan honorarios. Hoy día tenemos obras gigantescas en concesiones de obras públicas que son controladas por un inspector fiscal que es honorario, pero que es un agente del Estado y se le asigna responsabilidad administrativa. O sea, en vez de atacar el problema de fondo, siempre hemos ido por el lado. Siempre hemos por el lado. Entonces, el tema, y tenemos que llegar después, un rato más, ¿no es cierto?, a proponer qué vamos a hacer. O sea, el dictamen está, los dictámenes, y hay que aplicarlo. Hoy día, ¿no es cierto?, y vamos a ver qué pasa con la aplicación, qué pasa con aquellos municipios que no tienen los recursos, etc. Y hay varios temas aledaños a esto que de una u otra manera se van topando y que en el tiempo han ido y nadie se dio cuenta de lo que venía pasando. No sé si Contraloría habrá tomado en cuenta eso, o sea, pero es un tema, y les insisto, y aquí quiero ser bien claro, también con las asociaciones de funcionarios, que yo creo que nadie está en contra de que los honorarios deben ser normalizados, deben ser regularizados en su situación, ¿no es cierto? Pero en la opinión personal yo creo que los honorarios no pueden desaparecer. Una cosa es regularizar, ¿no es cierto? Una cosa es regularizar, tratar de dar una normativa nueva a los honorarios, y otra cosa es hacerlos desaparecer. Hay gente que, o sea, los municipios siempre van a requerir a veces servicios especializados, un estudio jurídico, alguien que preste servicio o una persona individualmente que efectivamente va a cumplir con el estatuto administrativo. Yo todo esto lo vinculo también con las falencias que tuvo la ley de planta. Fue una ley de plantas, ¿no es cierto?, que todos se abrazaron, era un buen proyecto, pero tampoco resultó porque era parte de haber pasado gente de los contratos de planta y los honorarios pasaran a contrata, pero al final los recursos, como estaban, los requisitos de la ley, no lo permitieron. En la misma línea, ¿no es cierto?, el Contralor sacó un dictamen, este mismo Contralor, ¿no es cierto?, sacó un dictamen que restringió mucho incluso la aplicación de la planta. Hoy día me llama la atención, a mí no me deja llamar la atención. En lo personal, insisto, soy bastante crítico de muchos dictámenes que ha sacado Contraloría, que pueden buscar sanear situaciones, pero en Chile rige un Estado de Derecho, ¿cierto? Y eso hay que respetarlo. El tema de las corporaciones en su oportunidad, y ahora esto, ¿no es cierto?, creo que ha excedido en demasía su rol de interpretador de las normas de derecho público en Chile. Vía interpretativa, ¿cierto?, estamos legislando. Estamos derechamente legisló, como decía Felipe también ahí, legisló vía interpretativa. Le otorgó la calidad de le está otorgando la calidad de funcionario a quienes por ley no la tienen y no la podrían tener jamás porque ellos se rigen por el Código Civil.
Sí, en el tiempo, y fue bienvenido que en los contratos a honorario, ¿no es cierto?, se permitiera en el tiempo ir incorporándole cosas que le mejoraran su situación, como, ¿no es cierto?, reconocerle la posibilidad de descanso, la posibilidad de asistir a capacitaciones, irle otorgando y que no exceda, obviamente, ¿no es cierto?, lo que le corresponde a los funcionarios de planta. Entonces, interpreta también, como se ha dicho reiteradamente, números, o sea, cómo yo interpreto el 40%. O sea, cómo yo hoy día, basado en un Estado de Derecho, en donde los artículos 6 y 7 en particular de la Constitución son bastante claros, ¿cierto? El Contralor pasó por arriba de ellos. O sea, yo aquí no tengo ningún miedo de decirlo, ni creo que hay que tenerlo. Estamos opinando en derecho, es exceso, ¿no es cierto?, de interpretación. Hay, a un principio el Estado de Derecho se llama control y responsabilidad de, de las autoridades, ¿no es cierto? Se aplica a todos quienes están de una u otra manera en las tres funciones del Estado, y el Contralor no está exenta a ella. Históricamente, ¿cierto?, siempre había un profesor antiguo, muchos de los abogados lo deben acordar, de don Eduardo Sotoclós, que hablaba del cuarto poder de la Contraloría, que era el cuarto poder del Estado. Aquí apareció el cuarto poder, pero de mala manera, creo yo, excediendo, ¿no es cierto?, excediendo sus atribuciones, rayando quizás en un notable abandono de deberes. Yo no tengo problema en decirlo a modo personal, pero creo que está al borde con el tema. O sea, él está con esta interpretación, y quiero ser bastante claro, coadministrando. Entró a coadministrar en los servicios públicos del Estado central y de los órganos descentralizados como las municipalidades. O sea, entró a disponer de los recursos de los municipios que pueden estar destinados a ayudas sociales, que pueden estar destinados a obras. Ahora los municipios van a tener que ver cómo cumplen, ¿no es cierto?, de dónde sacan los recursos para destinarlos a este tema. Y cuando uno saca una interpretación de esta envergadura, que puede, como decía Felipe, tener una muy buena intencionalidad, pero cuando yo voy a hacer una interpretación de esta envergadura, tengo que medir las consecuencias. Tengo que hacer un estudio previo. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que esto va a traer? Porque también, mirado al lado de las personas que están a honorario, yo y comparto, ellos deben estar muy bien y contentos porque pasarían a una calidad que les puede otorgar mayores, en teoría, una mayor estabilidad y le van a reconocer la previsión, etc. Pero si uno lo mira en el corto y en el mediano plazo, esto también le puede traer consecuencias negativas a esas mismas personas o a otros funcionarios. ¿Por qué? Porque el dictamen obliga después a irse ajustando al 40%. O sea, si van a venir a corto plazo, van a decir, señores, ahora ajústese al 40%, porque el estatuto dice 40%. El Contralor se va en marzo y se va feliz. Él fue, ¿no es cierto?, casi el héroe de los funcionarios, de las personas honorarias, pero nos dejó el problema. Y el que venga va a decir, ajústese al 40%, el dictamen dice que tiene que irse ajustando. ¿Y qué implica ajustarse al 40%? A lo mejor va a implicar despido. A lo mejor va a implicar despido, y a lo mejor implica una cantidad de juicios laborales, de demandas que vamos a tener, y que va a implicar a los municipios pagar indemnizaciones, ¿cierto?, sumando y restando al final del día. Estamos a puertas en unos años más de nuevamente aplicar la ley de planta. Y nos vamos a encontrar con una situación de planta saturada, a lo mejor, con los topes máximos a contratar. Es muy probable que en municipalidades del país de distintos tamaños, que son 345 municipalidades, como siempre dice uno, y 345 realidades muy distintas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el 42%? ¿Qué pasa con el 42% que yo puedo estar en regulación? A lo mejor me voy a exceder también. O sea, no solo me voy a exceder en los porcentajes de los a contrata, sino también me voy a exceder en el porcentaje que pago remuneraciones. O sea, el tema, ¿cierto?, es súper complejo. Creo que este dictamen es demasiado complejo, no se midieron las consecuencias. Porque el Contralor, y aquí voy a meter a otro órgano que a lo mejor no tiene arte ni parte, pero debió haber tomado un rol activo como la Subdere, vinculado con la dirección de presupuesto. Echo de menos al día de hoy un estudio teniendo todas las herramientas, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para haber determinado cuánto cuesta esto.
ellos se cuentan con toda la información para saber a nivel nacional cuánto cuesta esta situación. ¿De qué hablamos? ¿No es cierto? ¿Cuántos son las personas? ¿Cuánto es el monto de gasto? ¿Y cuánto de dónde va a salir la plata? Uno podría decir, oiga, incluso le impusieron una nueva obligación a los municipios. Y podría tratar de hacer un símil ahí, yo también podría ir a una interpretación forzada y decir, oiga, pásenme los recursos. Porque así como me legisló vía interpretativa, yo también interpreto que si le otorgo si le impongo una nueva obligación, en este caso mediante dictamen, pásame los recursos, artículo 5º de la ley orgánica, pásame los recursos, Estado, para poder financiar. Estamos a puerta de una ley de presupuesto. Aporta una ley de presupuesto, ¿no es cierto? Es la oportunidad, a lo mejor, que se hubieran metido ahí, y creo que se puede hacer todavía. Que haga el estudio de la Subdere rápidamente, tiene todas las cifras, y decir cuánto cuesta, y a lo mejor aportar recursos. No les va a gustar, pero nosotros tampoco nos gusta, ¿no es cierto?, que nos impongan obligaciones como municipio, que pueden tener, les insisto, puede tener, ¿no es cierto?, muy buena intención de fondo, muy buena intención de fondo, pero tenemos márgenes 40%. ¿Cómo lo interpreto? Hay 42%, ¿no es cierto?, de remuneración. ¿Hasta dónde puedo gastar yo? Y cuando se hizo la ley de planta, yo recuerdo perfectamente, nosotros trabajamos, asesoramos a muchos municipios, habían en esa época municipios que gastaban lejos sobre el 42% de remuneración. No sé si se habrán regularizado en el tiempo. Entiendo, ¿no es cierto?, le insisto, en el mediano plazo esto va a afectar la ley de planta. Si no hay una solución, vamos a terminar haciendo que nuevamente una política pública, porque la ley de planta fue una política pública que no fue bien concebida, ¿cierto?, porque fue una plantilla que se aplicó a todos los municipios sin contemplar las distintas realidades, sabiendo, ¿no es cierto?, que había un tope había que calcular los ingresos que tenía la municipalidad, e incluso ahí la Contraloría dijo, oiga, con los permisos de circulación, cuidado, no me consideren 100%. Hubo una serie de discusiones que al final en algunos municipios simplemente no pudieron hacer planta, o con suerte pudieron crear 2 o 3 plantas, con suerte. Y hoy día todavía acaba de salir, ¿no es cierto?, la ley publicada que permite recién hoy día terminar planta al resto de los municipios. Esas leyes plantillas, ¿no es cierto?, hoy día ya no sirven. Yo entiendo que en la historia, no solo de los municipios, y ahí, ¿no es cierto?, lo decía Felipe muy bien al principio, sino que también en el sector central, ha habido abuso de los honorarios. Eso lo sabemos, histórico. Si eso no es de ahora, eso viene de 30 años en la administración pública o más. Pongámosle 40, para no usar los últimos 30 años, no, 40, ¿cierto?, años atrás. Hay gente que en el Ministerio de Obras Públicas toda su vida estuvo a honorarios. Entonces, nunca se toma la solución de fondo. El tema del Código del Trabajo alguna vez se discutió, y es un tema a analizar, sí. Yo vuelvo a la historia, y muchos no se deben acordar, los más antiguos sí, deben haber, ¿cierto?, y por ahí a Oscar Yáñez, que en esa época estaba en la directiva de la hace mucho. Se logró un artículo en la Constitución. Un artículo en la Constitución en donde los municipios iban a tener, y está todavía el artículo ahí, antiguo 110, hoy día, si mal no recuerdo, 121, 122, por ahí quedó, que los municipios iban a tener atribuciones para poder fijar sus propias plantas y sus propias remuneraciones. Nunca se ha dictado la ley complementaria. Nunca. Nunca hemos sido capaces de normar ese artículo. Nunca. Y nos fuimos por el lado con la ley de planta, en donde el Tribunal Constitucional, cuando revisó la constitucionalidad de esa ley, dijo, oiga, acuérdense de ese artículo. Acuérdense que ese artículo está ahí en la Constitución y, oiga, están normando por el lado. Los voy a dejar pasar en esta oportunidad casi. Casi los voy a dejar, ¿no es cierto? Pero aquí hay un tema muy delicado. Y les insisto, aquí no es un tema contra los honorarios. Yo soy muy defensor de los funcionarios municipales en general. En particular, la gente que se empeña en horarios lleva años, yo entiendo su inestabilidad. Pero hoy día tenemos un tema trascendente. Un tema cómo zanjamos, ¿no es cierto? Cómo logramos normar adecuadamente sin perjudicar las arcas municipales, ¿cierto?
porque va a haber obviamente municipios que se van a ver seriamente afectados en sus arcas, perdón, municipales, y no van a poder hacer otras cosas. Y eso es un tema delicado, por un dictamen derechamente inconstitucional. Este dictamen es derechamente inconstitucional y que afecta gravemente el Estado de Derecho en Chile. Y yo le insisto, no tengo ningún temor a título personal de decir, rayano en una causal de notable abandono de deberes. Y nadie se ha manifestado en su oportunidad sobre el tema. Estamos, ¿no es cierto?, ahora volviendo a revisar qué vamos a hacer, cuando ya se nos vino, ¿no es cierto?, el tema, ya estamos encima. Y que ya se nos vencieron, como decía también Felipe, todos los plazos para irnos de protección en su oportunidad, nadie accionó, no actuó el espíritu de cuerpo que debía haber actuado para haber zanjado esta situación correctamente. Hoy día tenemos vías jurídicas, sí, tenemos obviamente la nulidad de derecho público, es el caso a caso por el efecto relativo, ¿no es cierto? Las causales están claritas, ¿no es cierto? Si uno revisa desde el artículo 6 y 7 su encabezado, ¿no es cierto? Claramente excedió sus atribuciones el Contralor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo, ¿no es cierto?, que la solución hoy día pasa, y ahí el apoyo de los parlamentarios, la MUCH, junto con la Cámara de Diputados, por parte de la Cámara de Diputados se formó una bancada municipal, que vamos a trabajar proyectos de ley, y aquí les vuelvo a decir, hay espíritu de cuerpo, aquí no hay ideología, aquí da lo mismo el color político, aquí hay personas que están a honorario que se pueden ver afectadas por esto, como también los municipios, y hay que buscar los equilibrios. A lo mejor es la oportunidad que tenemos. Yo creo que de las crisis hay que salir fortalecido. Y yo creo que es la oportunidad a lo mejor de entrar a legislar derechamente con el tema de los honorarios. Derechamente. Y también con el tema de los acontratas. Derechamente tenemos que legislar ambas situaciones, porque yo no podría decir, páseme los honorarios a Código del Trabajo. Porque si digo, páseme los honorarios a Código del Trabajo, van a quedar en una situación privilegiada respecto a los contratos. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo les va a dar estabilidad, derecho a indemnización, etcétera, etcétera. En cambio, los contratos no tienen nada. O sea, salvo esa relativa estabilidad por el principio de confianza legítima. Relativa estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que sentarnos a la mesa de una vez por todas, ¿no es cierto?, los involucrados, y aquí también llamo a los alcaldes, en particular, a tomar la bandera junto con los diputados, y agradezco a Miguel que él estén dispuestos desde nuestra bancada, yo me siento parte con ellos ahí, generar un proyecto de ley. Creo que es importante, ¿no es cierto? Este proyecto de ley es urgente, y ahí yo fijaría las prioridades. Primero, exigir a la Subdere que haga el estudio, para ver realmente de qué estamos hablando, ¿no es cierto?, a nivel general, porque los municipios van a saber su realidad, pero queremos saber cuánto cuesta en Chile esto, cuánto va a afectar la gestión municipal, porque en cifras puede que a lo mejor sea menos de lo que pensamos, pero sí va a tener un costo a corto plazo y en el mediano plazo, me insisto, porque los despidos y las cosas pueden venir. Y hay que, ¿no es cierto? Y también hay que evitar esas prácticas que si yo desocupo contrata, meto honorario, o si desocupo honorario, no vuelvo a contratar. Hay que ir regulando este tema seriamente. Esto además va a obligar a los municipios a racionalizarse al máximo en temas de recursos humanos. Los municipios de ahora en adelante tienen que adoptar una racionalización fuerte, porque si no se echa abajo este dictamen, este otro año estamos con la misma, porque van a ir cumpliendo los periodos, los honorarios para adelante. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a hacer el leso? No. Entonces, tenemos, para resumir, ¿no es cierto?, creo un dictamen absolutamente inconstitucional, con un contralor que no ha querido ni siquiera recibir, que incluso la otra asociación, la Asociación Chilena, pidió una reconsideración y al día siguiente ya se la tenía rechazada. Eso demuestra, ¿no es cierto?, como decía Felipe, yo sé que hay una clara tosudez de parte del Contralor de decir
No, esto se aplica, sin saber realmente las consecuencias de lo que esto significa en lo jurídico, en lo económico y en la estabilidad, y jugar con los intereses de la gente honoraria, porque los honorarios están felices. Y yo, ojalá los podamos apoyar con una solución. Segundo, creo que lo que pasa, ¿no es cierto?, es necesitamos una ley urgente. Yo creo que a lo mejor partir con una ley de artículo único o 2 artículos que frene este tema y que, segundo, implique, ¿no es cierto?, entrar a legislar, a estudiar un proyecto de ley que normalice la situación de los honorarios y los contratos en Chile, de una vez por todas. Tercero, no olvidemos que estamos a puertas en 2026 de la nueva ley de planta. Esa ley requiere, no la podemos dejar en las mismas condiciones que está hoy día. Tenemos que actualizarla. Tenemos que ver todos los defectos que tuvo su ley en su aplicación. Porque yo creo, nosotros hicimos un estudio, que esa política pública fracasó. Es más, generó mayores diferencias entre los municipios que más tenían con los que menos tenían. Porque los que más tenían crearon muy buenas plantas, porque podían hacerlo. Y los que menos tenían no pudieron hacer absolutamente nada. Entonces, aquí quiero poner en contexto que esto no es solo honorarios. Hoy día estamos muy urgidos por este tema de honorarios. Pero por eso les decía al inicio que venía el tema hace tiempo y nadie los vio venir. Nadie los vio venir. Entonces, el tema judicial, hoy día tenemos la tutela laboral instalada y reconocida, y que me parece muy bien que la tutela laboral la puedan usar las personas, los honorarios, los contratos de repente, ¿no es cierto? Y eso le va a traer juicio a los municipios. Entonces, insisto, para finalizar, en la ley. Creo que necesitamos urgente la ley que frene esto. Puede ser una ley interpretativa, o, ¿no es cierto?, que frene este proceso, pero que obligue a estudiar paralelamente, ingresar un proyecto de ley que entre a normalizar esta situación. Y la Subdere que haga el estudio y se reúne con la dirección de presupuesto y diga cuánto cuesta y dónde van a sacar la plata. Esto es muy delicado. Eso, muchas gracias. Agradecemos al señor César Rojas por su exposición. Don César, en el chat de Zoom tenemos muchísimas preguntas, así que lo invito a mirar algunas y en honor al tiempo Felipe ahí. podemos responder unas 2 o 3, no sé si le parece. Felipe, espera. No, no, encantado. Encantado. Usted me dice cuáles vamos viendo ahí. El señor Luis Concha, de la comuna de Treguaco, por ejemplo, dice: estimado don César, en el tema de funcionarios públicos debería haber funcionarios de planta y de gobierno, que deberían ser los últimos honorarios en cuanto termine el periodo alcaldicio y de gobierno, se deben ir. En relación a los honorarios, que los presupuestos son ministerios y se depositan en los municipios para que estos últimos contraten, estos honorarios deberían entrar a los distintos ministerios, como los prodesales ingresar a INDAP, por ejemplo. Pero no pueden pasar como ocurre conmigo y mis colegas, que llevamos más de 20 años como prodesales a honorario. Sí, concuerdo plenamente, es parte del tema, es parte del proceso. Fíjense que si uno ve con los más antiguos en el ámbito municipal, todos estos programas que genera el gobierno y que se los pasan a las municipalidades, a veces con recursos limitados, y los municipios terminan heredando el programa porque no le pueden poner término y tampoco, ¿no es cierto?, qué hacen con las personas. Eran la mayoría en sus inicios honorarios, de a poco algunos programas han ido diciendo no, tome los códigos del trabajo. Es parte del tema, es parte del tema. Yo insisto que esto no es solo, hoy día tenemos un tema específico de honorarios, ¿no es cierto?, concometidos, pero esto es mucho más grande. Esto es mucho más grande. El Estado como empleador siempre, y eso uno no lo analiza en la academia, no es en los autores, en política pública, es un mal empleador. Es un mal empleador. El abuso de los honorarios, ¿cierto?, en distintas formas. Hoy día tenemos en el ámbito municipal, pero efectivamente, como señalan, está lleno de programas que la gente está ahí, trabaja 20 años en el municipio sin ser del municipio, porque no, usted es del programa de agricultura. Entonces,
oiga, no tiene acceso a bienestar, con suerte lo invitan a celebrar el Día del Funcionario, la fiesta del 18, porque, no sé, pues, hasta los discriminan, le dicen, no, usted, por favor, usted no es usted no es del municipio. Mientras más estabilidad, ¿no es cierto?, exista en las funciones, dejar, y por eso es importante, les insisto, el tema de la ley de plantas. El tema de la ley de plantas es trascendente para solucionar problemas. Es trascendente que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a normar esa norma, ese artículo de la Constitución, si lo vamos a mantener, porque está en letra muerta desde el año, ¿no es cierto?, 1997, si mal no recuerdo. Desde el año 1997. Ahí hay un tema para poder haber solucionado esto, por lo menos en el ámbito municipal, y no se hace. Entonces, las plantas debieran estar perfectamente determinadas, ¿no es cierto? Así como también el servicio público a nivel central, está la alta dirección pública, que al final hacen tremendos concursos, se contratan empresas, llega y al final cambia el gobierno y se van igual, estando no en calidad honoraria. Entonces, este es un tema que ahora lo vemos nosotros desde el punto de vista municipal, pero es un tema país. Este es un tema país, es un tema de la administración del Estado completa, de la función ejecutiva en particular, completa que tiene que ser analizado, ¿cierto? Y eso pasa por normar situaciones. Yo entiendo el Estado necesita honorarios. Bueno, dejemos los que realmente van a cumplir funciones honorarios y por el periodo que precise, y el resto, los cupos normales, y se acabó. Pero no sobrepoblemos, ¿no es cierto? Porque además en muchas comunas, la municipalidad es el que más empleo da en la comuna. Es lo que mueve la comuna. Y esto puede llevar a generar despidos. Y vas a ver toda la comuna, porque dependen del municipio para trabajar. Generadores de empleo, los Prodesal, ¿no es cierto?, generan una cantidad tremenda de empleo en los municipios que lo tienen. Entonces es súper delicado el tema y hay que abordarlo en su globalidad y no seguir con parches. Yo soy enemigo de los parches jurídicos. César, Por favor. una consulta. Mira, el tema yo creo que fue la inquietud de muchos municipios, y el nuestro también como Santa Cruz. Y creo que lo que las personas que pueden estar en este contacto, ¿cierto?, en este chat, quisiéramos saber también cómo podemos llegar a un punto de consenso en qué hacer, los municipios qué hacer, porque al último terminamos haciendo una catarsis, todos los municipios tienen realidad distinta, pero ninguno se nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy día yo creo que lo que mucho esperábamos de esta conversación con el diputado, ¿cierto?, es ver cuál es el paso que viene para adelante, o sea, que hay una mesa de trabajo, que seamos capaces, si lo lideramos, nos juntamos con la acción chilena y sacamos un pronunciamiento para actuar, porque cada uno actúa de acuerdo a lo que uno interpreta la ley. Entonces al último vamos a terminar haciendo procesos que vienen de años, una cantidad de años atrás, y que vamos a seguir cometiendo en adelante porque no tenemos, nadie nos dice realmente qué es lo que tenemos que hacer. Cada uno acomoda sus presupuestos a la visión de lo que dicen los jurídicos, espera la planta, cuando llega la planta aparece otra. Entonces, yo creo que en minutos de ponerse, como digo, colorado una pura vez, y tratemos nosotros como mucho de ver cómo le damos una información efectiva a las personas que están aquí hoy día escuchándonos, porque si vamos a estar haciendo catarsis en cada seminario, yo creo que no vamos a llegar a ningún punto. Nosotros estamos a punto, ayer estuvimos discutiendo el presupuesto en el municipio de Santa Cruz, y lo primero que sale es el traspaso por legítima confianza. ¿Ya? A lo mejor hay municipios que lo podemos hacer, el diputado lo decía, pero ¿qué pasa con los que no pueden hacerlo? ¿Cómo nosotros como AMUCH nos transformamos en un eje de decirles, señores, esto es lo que hay que hacer? Se consensuó con los parlamentarios, diputados, senadores, con el gobierno, nos sentamos en una mesa, subdere, así vamos a generar un plan. Pero tiene que haber algo, porque la ley, yo no tengo de leyes, yo tengo asesores, como tú bien lo sabes, pero yo quiero ser más práctico en el tema y que podamos tratar en algún momento de esta reunión, sacar algo en concreto y que partamos mañana haciendo lineamientos como directorio nosotros, llamando a los directorios de otras asociaciones y empezar a darle herramientas a los municipios para que empiecen a acogerse a esa herramienta. Porque el que cada uno haga
análisis y haga sus procesos, es tiempo muerto perdido en el fondo, un tiempo muerto y perdido. Exacto. Mira, yo estoy de acuerdo, no. ¿Qué recomiendo yo? O sea, una recomendación, nada más. Yo creo partiría efectivamente formando una mesa de trabajo como corresponde transversalmente, le insisto, esto no es un tema ideológico, transversalmente con las asociaciones, a lo menos con las más grandes. Segundo, ahí a integrar esa mesa parlamentaria, integrar gente del gobierno central a través de la Subdere para hacer los estudios, valorar, meter a la IPRES y además creo que hay que en la vía administrativa, hoy día el dictamen está y es obligatorio, ¿cierto? Está. Y esa vía, ¿cómo se llama? Administrativa, no sé si el Contralor va a tener, va a querer echar pie atrás y decir, oiga, suspéndase por mientras el dictamen hasta hacer un estudio completo y lo deje para adelante. No sé si estará ya no hacerlo. Pero esa mesa de trabajo yo creo que es fundamental formar. Yo creo que transversalmente aquí los alcaldes tienen un rol trascendente. Feliz de poder apoyarlos, nosotros de más atrás, juntarse con los parlamentarios, Subdere de partida, hacer el estudio, cuánto cuesta, y con eso además meter gente, ojalá no solo en la Subdere, también el Estado Central de Estado, y presionar, tener, si es factible, una reunión con el Contralor de este grupo, o invitar al Contralor a sentarse a esta mesa, que debería ser así. Yo creo que no es ir a pedir una audiencia al Contralor. Yo creo que esta mesa de trabajo debieras pedirle al Contralor que asista. La Cámara de Diputados tiene la posibilidad de hacerlo. Perfectamente factible que este tema, ¿no es cierto?, que esta mesa de trabajo se forme con los alcaldes y la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados puede citar al Contralor. Lo puede perfecto, y el Contralor va a estar obligado a ir y decirle qué pasa con este tema. Ahora, eso es urgente. Eso es urgente, estamos terminando octubre, ¿no es cierto? Y están aprobando los presupuestos, el nacional, y tienen que ver los municipales. Entonces, César, yo encuentro que... Sí, cuénteme. bueno, partamos tomando una decisión como directorio de dar instrucciones, de partir ya la próxima semana haciendo el lineamiento, ir al Parlamento, ponernos de acuerdo con los parlamentarios que hoy día dicen que nos van a apoyar, porque el Contralor no hay que mandar el recadito, al Contralor hay que sentarlo en la mesa con todos los actores y explicarle la realidad. Es la única forma, y con medios de comunicación como tiene que ser, porque en el fondo ellos dan un lineamiento solamente, te informan por escrito, pero nos hacen responsables del efecto de ese lineamiento que dan. Entonces, yo creo que debiéramos partir la próxima semana de esta reunión, y yo creo que vamos a interpretar a muchos de los alcaldes y de las personas, de los funcionarios municipales que están hoy día, que son los que tienen que quedarse la cabeza con este tema, que son a la larga los que son responsables administrativos de los procedimientos que no se hacen de la forma que cada uno lo puede interpretar. Entonces yo creo que un tiempo ya no darle más curso, y yo creo que el directorio no va a tener ningún problema en concreto de sentarse con los otros alcaldes, con las otras asociaciones, y empezar a ver este tema de una vez por todas de forma seria. Y eso yo creo que nos lo vean a los alcaldes, a los parlamentarios, ¿cierto?, a la Subdere, sentados en la mesa. Yo creo que va a ser otra la disposición, porque que las instrucciones se den con financiamiento, por ejemplo. ¿Cómo te dan qué municipio en Chile tiene la realidad de hacer un cambio de lo que está viendo la Contraloría? Perfecto, sí, yo estoy de acuerdo, y además, al tiro, Felipe, yo creo sí, deben entrar a trámite un proyecto de ley ahora, ya frenando el dictamen. O sea, porque la mesa de trabajo yo creo que está bien, y va a analizar el tema de fondo, pero en ponerse de acuerdo de los temas de fondo a lo mejor nos vamos a dilatar. Está todo el equipo técnico, incluso yo creo que podemos armar mesas técnicas de atrás para apoyar todo esto, pero estamos a puertas, y un artículo único podría ayudarnos a salir del pantano rápidamente. Felipe, disculpa. Sí, don Felipe, adelante, por favor.
Gracias. No, está bien, don César, por favor, por favor. Oye, brevemente, respecto de varias consultas que se hicieron, a ver si las sistematizamos, y yo planteé otra cosa más que había esbozado un poquito en la presentación inicial. Alguien consultaba en el chat, claro, ¿qué pasa si se sobrepasa el porcentaje? Alguien lo señalaba César también. Hay una dispensa aquí para sobrepasarlo al principio, pero después dispone que debe ir ajustándose, lo que va a implicar necesariamente una disminución, digamos, del personal. Y eso va a acarrear, vía tutela laboral, probablemente también otros juicios que van a tener otro impacto presupuestario. Respecto a lo cual, insisto, no hay ningún antecedente en el dictamen que permita hacer la comparación de qué tan beneficioso es en términos presupuestarios. Eso por una parte. Respecto de la salida, yo también estoy muy de acuerdo con César en el sentido de que tiene que ser una cuestión muy coordinada, muy participativa, vía legislativa, en donde habría que incorporar también otros actores. La IPRES yo creo que es clave en este sentido. Recordemos que la ley de plantas demoró muchos años, también por los cortapisas que ponía la IPRES una y otra vez. Todo esto se da también en el contexto de la ley de planta. Recordemos también, lo mencionaba César, que hay una extensión de aquello para las municipalidades que no pudieron acogerse en su oportunidad. Entonces, y esa ley de plantas, en un principio, buscaba también profesionalizar la planta municipal. ¿Para efectos de qué? Bajo el principio de especialidad, tal vez requerir menos ayuda, menos colaboración de estos prestadores o de estos honorarios. Pero tampoco fue así. Sepamos y transparentemos aquí también que la ley de plantas lo que hizo fue arreglar una situación para atrás, en el pasado y en el presente. No proyectó hacia futuro lo que se esperaba o lo que se podría haber aprovechado esa ley de plantas. Por lo tanto, sigue siendo ahora, y absolutamente de acuerdo con César, urgente sentarse a legislar y impulsarlo desde ese punto de vista, desde ese lado. Respecto a la aplicación que consultaban mucho, bueno, está con una cuestión también de decisión de cada municipio, ¿no? Mi opinión personal es que aquí puede haber una suerte de desobediencia civil, ¿no? En el sentido de que la nulidad de derecho público también aplica de inmediato, la resolución esta de Contraloría es nula, de pleno derecho. Por lo tanto, no es más allá de la obligatoriedad de los dictámenes, a mi juicio, esto no corresponde, es inconstitucional, no cumplirlo es una suerte de desobediencia civil, insisto. Y para efectos prácticos, la solución legislativa, también transparentando los mismos tiempos que tiene esta vía, ¿no? Que es más lento, yo iría por derecho público, nulidad de derecho público, y ahí derivar al Tribunal Constitucional para suspender los efectos de aplicación. Esa es mi opinión, ¿sí? Aparte, alguien preguntaba si hay capacitaciones del dictamen. Bueno, este dictamen viene con un instructivo, viene con preguntas frecuentes, viene con una serie de cosas, catálogo, manual, en fin, de la propia Contraloría. Y ahí piensen ustedes lo que pasa en una licitación pública, por ejemplo, cuando en el foro de preguntas hay mucha pregunta. 100, yo he visto algunas con 200, 300 preguntas, y eso ¿qué te dice? Que las bases están mal hechas, digamos. ¿Sí? Algo que tiene que ser demasiado explicado es porque hay algo malo que tiene, ¿no? Que contiene en la parte sustantiva. Este dictamen, insisto, no se basta a sí mismo, es nulo de pleno derecho, es inconstitucional, por lo tanto la vía que yo estimo que es la procedente en lo inmediato para efectos de detener su aplicación es nulidad de derecho público en sede civil, gestión judicial pendiente, Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Y perdona, y complementando, Felipe, yo insisto a título personal, y ahí no depende de uno, depende de la Cámara, pero deberían citar al Contralor. Esto es grave infracción al Estado de Derecho y causal de notable abandono de derecho. Esto no puede ser gratis jurídicamente, yo también lo digo a título personal. Esto no es gratis jurídicamente. O sea, aquí el Contralor no puede, ¿no es cierto?, que amaneció iluminado, voy a ser pesado a lo mejor en el análisis, amaneció iluminado, le vino algo y dijo, oiga, aquí Dios, voy a dar un dictamen. No, señor, estamos en un Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho, por muchas justificaciones, muchas justificaciones. Yo también concuerdo con Felipe, o sea, uno, claro, o sea, va a depender de la actitud de cada cual. Uno no tiene la herramienta, uno como asociación, nosotros, por ejemplo, desde la asociación, no podemos demandar porque no estamos con legitimación activa, no nos van a acoger, ni de protección, ni de oportunidad, ni de nulidad. Ahora, sí es potente que se hubieran puesto de acuerdo los municipios y demanden. Y se demanden en 10, 20, 30 municipios que demanden. Yo no les voy a recomendar, como decía, la desobediencia civil en el sentido de que cada cual asume, pero yo, si no tengo los recursos, digo, no voy a poder aplicarlo porque y en su oportunidad ¿cómo se llama? Me defenderé en tribunales, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo el Contralor si me quiere sancionar después. Pero son decisiones personales. Uno no tiene, aquí no hay una varita mágica. Ojalá dependiera de uno decir, esto es lo que tienes que hacer y con esto se zanjó el problema. Pero hoy día no dependemos de nosotros mismos. Dependemos una vez más de tribunales, si nos vamos por
por el lado de la Unidad de Derecho Público, o dependemos del ámbito político, que podemos tener el apoyo de los parlamentarios, y si hay, ¿no es cierto?, apoyo político transversal, porque le insisto, no es un tema ideológico, es un tema transversal, para solucionar el tema de fondo. Entonces, sí o sí, creo que los tiempos están encima y debería ingresar a trámite un proyecto lo antes que frene este tema. Agradecemos a cada uno de nuestros expositores, al señor Felipe Contreras, al señor César Rojas, al alcalde de Santa Cruz por acompañarnos y especialmente al cumpleañero de hoy, el diputado, el señor Miguel Becker. Antes de despedirnos, por favor, y finalizando, realizaremos una pregunta a través de la misma plataforma Zoom, las cuales por favor les solicitamos responder a través de esta vía. ¿La ven ahí? Sí, se ve. Súper. Agradecemos a cada uno de ustedes por conectarse, por participar. Tuvimos una excelente convocatoria hoy día. Muchas gracias. Estimados asistentes, de esta manera damos por finalizada la actividad de hoy, agradeciendo a cada uno de ustedes por su presencia y por su participación. Gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias. Igual para ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Buen día a todos. ¿Cuándo estará disponible? Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos desde Parral. Gracias desde Cabrero. La pregunta que tenemos. Gracias a todos. Gracias. Añigüe presente. Gracias. 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 Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Saludos de Payaco. Gracias por invitarnos. Saludos de Villa Alegre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos de Angol. Gracias. Chao, gracias. Quedamos igual. 48 no. El peor. Peor, sí.